Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de este curso sobre el largo siglo V, migraciones, procesos y fuentes. Voy a compartir la pantalla para exponer un PowerPoint. No. Bien. Bien, cualquier cosa, por favor, avísenme si no me escuchan bien o si no pueden ver la presentación. Bien, al igual que ayer, voy a hablar más o menos 45 minutos y después vamos a tener un espacio para preguntas y comentarios. Así que bueno, vamos a comenzar. En esta segunda sesión vamos a ver, en primer lugar, el impacto de las migraciones en el Imperio Romano, especialmente en el Imperio Romano de Occidente, que fue el que más se vio afectado por estos procesos. Y en segundo término, las últimas décadas del Imperio de Occidente, ¿sí? Perfecto. Como impacto, podemos concebir en un primer lugar la integración de los bárbaros, la integración de este otro al mundo romano, ¿sí? A través de dos factores. En primer lugar, a través del reclutamiento de estos grupos en el ejército romano tardío, ¿sí? Y en segundo lugar, a partir del establecimiento de estas comunidades en territorio romano, ¿sí? en suelo romano. Recuerden siempre que yo me estoy por referir en este curso, o hago más hincapié en este curso, a los bárbaros que conocemos con el término de germanos, ¿sí? Aunque también estuvimos hablando ayer de los hunos, los vamos a mencionar hoy también, pero principalmente es como que nos referimos a estos grupos, ¿sí? A estos bárbaros, ¿sí? Entonces, hablábamos de la integración de estos bárbaros, ¿sí? Al mundo romano por la vía del reclutamiento. Ya, digamos, hay muchos antecedentes en la historia del Imperio Romano, ¿sí? Que evidencian la relación de este tipo que el imperio tenía con estos pueblos, ¿sí? Y, por ejemplo, ya en la época del emperador Augusto, sabemos digamos, del reclutamiento, de la integración de estos grupos, por ejemplo, en los pretorianos, ¿sí? También va a ser el caso de los francos en época de Diocleciano y también en la época del emperador Juliano, es decir, siempre, ¿no? Desde ya antes del siglo V o antes de finales del siglo IV, ya hay varios antecedentes que ilustran este tipo de uso, por decirlo así, del Imperio Romano de estos grupos, ¿sí? Como los reclutaba para hacer uso de su fuerza militar. La cuestión es que en este periodo vamos a tener un punto de inflexión, digamos, porque a partir de este periodo, sí, que ayer estuvimos viendo, ¿no? La llegada de estos pueblos a la frontera del Danubio, cómo pidieron asilo, pidieron establecerse en el Imperio Romano, ¿sí? Porque ellos, lo que las fuentes dicen es que ellos fueron expulsados o huían de la llegada de los hunos, y todo esto va a generar discordias, ¿sí? Entre estos grupos y las autoridades militares romanas, lo cual va a desembocar en la famosa batalla de Adrianópolis, ¿sí? En la que, bueno, el ejército romano oriental fue prácticamente o casi aniquilado y
el emperador romano Valente perdió la vida, ¿sí? Y a partir de este evento, vamos a ver cómo los sucesivos emperadores romanos van negociando con estos pueblos. Obviamente va a haber enfrentamientos, pero van negociando y poco a poco, y en especial durante el siglo V, los van a ir reclutando o utilizando a todos estos grupos como mano de obra militar, básicamente para enfrentarlos a otros pueblos bárbaros, ¿sí? O como fuerza contra los usurpadores, que ya ayer mencioné un poco sobre esta figura, de la figura del usurpador. Hoy voy a retomar un poco esto, ¿sí? La cuestión es la siguiente. Tras esta batalla de Adrianópolis, en la que los bárbaros, los godos, son victoriosos, va a haber un periodo de saqueo, ¿sí? En la zona de Adrianópolis, ¿sí? En la zona de los actuales, la zona actual de los Balcanes, ¿sí? Estos grupos van a llevar saqueos y cuando Teodosio llega al poder, va a llegar un punto en que va a pactar con estos grupos, ¿sí? Entonces vamos a tener el conocido acuerdo de paz entre Teodosio y los bárbaros, que también en parte es una construcción historiográfica, ¿sí? Porque no tenemos, obviamente, no tenemos el documento de este acuerdo, pero sí sabemos que esta paz entre Teodosio y los bárbaros es referida en algunas fuentes. Aparentemente habría existido, ¿sí? Entonces, lo que los historiadores reconstruyen, por decirlo así, de este acuerdo del 382, son básicamente 3 puntos, ¿sí? En primer lugar, era la primera vez que se le permitía a un pueblo bárbaro ser admitido dentro de las fronteras del imperio y se le otorgaban tierras para asentarse allí. En segundo término, y es muy importante, la estructura social de estos grupos en teoría permanecía intacta, ¿sí? A cambio de todo esto, los godos debían contribuir con efectivos para el ejército romano. Y lo que nos dice Guy Halsall, que es uno de los historiadores que hace esta reconstrucción, es que ahora estos grupos van a ser conducidos, van a ser liderados por sus propios jefes y no por oficiales romanos, ¿sí? Bien, eso es lo que se reconstruye de este acuerdo del 382. Voy a ir poniendo mapas, ¿sí? De tanto en tanto para, bueno, ubicarnos un poco, ¿no? Este mapa nos muestra el Imperio Romano a comienzos del siglo V y vemos cómo las diócesis de Dacia y de Macedonia están bajo el dominio visigodo, por ejemplo. Ya vemos a los hunos al norte del Danubio, y bueno, al norte del Danubio y noroeste del Mar Negro, y podemos ver otros pueblos que están próximos a la frontera, ¿no? Como los salamanes, los francos ripuarios, los burgundios, que ya vamos a hablar un poco de todo eso. Entonces, este reclutamiento, en teoría, tenía una serie de pasos, ¿sí? Normalmente, lo que nos dicen algunos historiadores como Thomas Burns es que consistía de una serie de pasos. En primer lugar, la deditio, en segundo término, la restitutio, y por último, el acto de la creación del foedus, o el acuerdo. Entonces, la deditio, nos dicen tanto Burns como Peter Heder, era la rendición o sumisión de un pueblo bárbaro tras un combate. La restitutio era el mecanismo por el cual se restauraba el orden en esa región, ¿sí? Y el foedus era finalmente el acuerdo que se establecía entre uno de estos pueblos vencidos y el Imperio Romano.
Entonces, los integrantes de este grupo que fue vencido se convertían en foederati, federados, ¿sí? Y ahí vamos a tener que el gobierno imperial podía otorgarle pagos o cierto tipo de favores, y esto obviamente se hacía en especial con los líderes de estos contingentes, a cambio de que estos grupos sirvieran militarmente. Ese es el concepto básico. Como siempre vamos a tener el problema de que la mayoría de la evidencia que sobrevive de esa época no nos brinda información suficientemente detallada de estos procesos o de estas negociaciones, ¿sí? Entonces, nosotros para esta etapa, digamos que va desde fines de este siglo IV, o sea, sí, desde esta batalla de Adrianópolis, ¿sí? Hasta comienzos, por intentar redondear de cierta manera, vamos a tener que el imperio aún reclutaba a estos grupos de esta manera, es decir, tras una derrota, porque tras la batalla de Adrianópolis, ¿sí? Teodosio pacta con los godos, pero va a haber otros grupos de godos, y uno de ellos, que lo mencioné muy al pasar ayer, es el que fue liderado por el caudillo Greutungo Odoteo, ¿sí? Que este grupo también fue derrotado aproximadamente en el 386, y los remanentes del grupo fueron aceptados como federados, ¿sí? Como foederati. Yo ahora me voy a adelantar y ya voy a decir que después este sistema ya en el siglo V cambia, y lo que vamos a tener en vez de este reclutamiento de grupos o de grupos reducidos que son considerados como federados, vamos a tener un tipo de reclutamiento de reclutamiento de bárbaros, especialmente con los visigodos se va a dar esto, en el cual el imperio hacía un acuerdo con todo este grupo, ¿sí? Y este grupo era conducido por un jefe, que en el caso de los visigodos va a ser Alarico el primer líder del que tenemos noticia en las fuentes. Después lo va a suceder Ataulfo, después a Ataulfo lo va a suceder Valia, y así, después Teodorico I, ¿sí? Y quiero hacer una pequeña distinción porque ayer creo que no lo mencioné, sobre los godos, ¿sí? Nosotros hasta el año, hasta la época de la usurpación de Eugenio y Arbogastes, que va a ser Eugenio va a ser un pretendiente al trono que contaba con el apoyo de Arbogastes, que era un líder de origen franco en teoría, ¿sí? Que van a desafiar al emperador Teodosio, van a desarrollar esta usurpación, por decirlo así. Bueno, en ese contexto nosotros vamos a leer sobre Alarico por primera vez, Alarico, este líder visigodo. Y vamos a empezar a partir de ese momento, vamos a empezar a leer en las fuentes sobre los visigodos o los godos o los visigodos. Antes de eso, nosotros vamos a tener la distinción entre tervingios, que son los terwingi, y greutungos, que son los greutungi en las fuentes, que digamos se los considera dentro de este gran grupo que son los godos, ¿sí? Pero por algún motivo por algún motivo que desconocemos, y eso lo plantea muy bien Peter Heder, las fuentes súbitamente dejan de hablar de estos dos grupos y empiezan a hablar, ¿no?, de los visigodos, ¿sí? Podemos pensar que este contingente de visigodos que comandaba Alarico habría contenido individuos que habrían formado parte de estos otros grupos, ¿sí? Pero no podemos probar nada de esto, o sea, son puras hipótesis. Pero
vale aclarar eso, que a partir de los últimos años del siglo IV, nosotros empezamos a escuchar sobre los visigodos, ya de ahí en adelante. ¿Sí? Bien. Estos grupos van a servir en el ejército como federados, que es la categoría quizás más conocida, por decirlo así, como foederati, foederatus, como limitanei ripenses, que eran estos grupos que estaban a cargo del cuidado de las fronteras terrestres y fluviales del imperio. Otra categoría es la de laetus, en plural laeti, que eran grupos de estos bárbaros asentados dentro de las fronteras del imperio y se les permitía trabajar la tierra a cambio de que proporcionaran reclutas, proporcionaran mano de obra militar para el ejército. Y otra categoría interesante en la cual eran integrados estos individuos era la del bucellarius, en plural bucellari. Yo puse ahí a manera de síntesis, puse acá en la presentación, cuerpos de mercenarios, o sea, no podemos establecer un paralelismo exacto, pero es como para tener una referencia, ¿sí? El bucellari aparentemente era un soldado, un guerrero de élite, que servía de manera privada a un oficial militar romano o a un miembro de la burocracia civil, ¿sí? Porque muchos personajes, y bueno, las fuentes mencionan esto, ¿sí? En el caso de Rufino, por ejemplo, que fue un personaje muy importante de la administración del Imperio Oriental a fines del siglo IV, muchos personajes, sean de la rama militar o de la rama civil, iban acompañados de estos cuerpos, de estos pequeños grupos o hasta a veces podemos hablar de ejércitos privados, ¿sí? ¿Y por qué privados? Porque los mantenían estas personas con sus salarios, aparentemente, ¿sí? El término este viene de buquela, que la buquela aparentemente era un tipo de pan que era de mejor calidad voy a decirlo así, del pan normal o habitual o común que consumían los soldados romanos comunes, por decirlo de alguna manera. Entonces, a partir de este término se conceptualiza, ¿no? Serían los comedores de este tipo de pan. Algunos autores hablan de los comedores de bizcochos, ¿sí? Para dar a entender que tenían un acceso a mejor equipamiento, en teoría, tenían mejor especialización y podían permitirse, ¿no?, consumir, en teoría, alimentos de mejor calidad, ¿no? Esto lo decía Paul Vinogradov en la antigua edición de la Cambridge Ancient History, ¿sí? Pero bueno, es muy interesante el desarrollo de este concepto, el de bucellari. Bien, acá está esto que les decía, que esta integración por parte del reclutamiento va a derivar a que el imperio, especialmente en Occidente, utilice a contingentes completos de estos bárbaros, en lugar de esa integración de pequeños grupos, ¿sí? Bien. Esto probablemente se hacía, ¿no?, a fin de evitarse los inconvenientes de dividir a estos grupos en células más pequeñas para integrarlas en el ejército, pero esto también va a traer problemas, ¿sí? Bien. Sobre todo, este tipo de reclutamiento, ¿no?, que consiste, si se quiere, en este acuerdo para, entre comillas, contratar a un contingente muy grande de guerreros, se da sobre todo en la segunda mitad del siglo V, ¿sí? Básicamente se trataba de un establecimiento de alianzas y una renovación casi constante de estos acuerdos entre el líder de uno de estos grupos y las autoridades imperiales, ¿sí? Generalmente
eran los visigodos, ¿sí? Que en esta etapa, digamos, se convirtieron en el grupo más fuerte, en el grupo más importante militarmente hablando. O sea, los últimos emperadores necesitaban pactar con los visigodos para tener el apoyo de ese ejército, de esa fuerza militar, digamos, ¿sí? Y van a utilizar a los visigodos para enfrentar a otros grupos, como ya vamos a ver a continuación. Yo les había dicho al comienzo de la presentación que la otra, que hablando del impacto de las migraciones, hablábamos de la integración. Entonces, ¿cómo se daba la integración? ¿Por qué otro camino se daba la integración de estos grupos al mundo romano? Bueno, a partir del establecimiento o del asentamiento dentro de las fronteras. Entonces, ya mencioné esta cuestión del acuerdo del 382, ¿sí? Con el establecimiento de los godos en lo que sería Iliria, en el Illyricum, ¿sí? En el 405 vamos a tener otros acuerdos con Alarico, momentáneamente, ¿no? Para su establecimiento en esa región. Y de aquí en más vamos a tener una sucesión de eventos muy caótica, que voy a tratar de sintetizar. Yo intenté no poner tantas fechas, como siempre las fechas es para que nos orientemos un poco. ¿Por qué? Porque en el 406 tuvo lugar este acontecimiento crucial en la historia de esta etapa, que es el cruce del río Rin congelado, ¿sí? A finales del año, por los suevos, vándalos, alanos y burgundios, ¿sí? La frontera norte del Imperio Romano estaba constituida por los ríos Rin y Danubio, ¿sí? Aquí estos contingentes cruzan el río y se van abriendo paso poco a poco hacia el sur, ¿sí? Ingresan en la Galia y van marchando hacia el sur, al punto tal que unos años más tarde logran atravesar el Pirineo y se establecen por la fuerza en Hispania, ¿sí? Obviamente llevando a cabo saqueos, incursiones a su paso. Y en el 418 vamos a tener el establecimiento de los visigodos en Aquitánica Secunda, ¿sí? Que es también una región del sur de la Galia, de lo que hoy es Francia, como una suerte de recompensa por vencer a los mencionados suevos, vándalos y alanos en Hispania. Voy a abrir un paréntesis para explicar brevemente por qué si en el 405 los teníamos a los godos en el oriente y después unos años más tarde los tenemos en Occidente. Alarico intentó negociar numerosas veces con Honorio y con las autoridades de la corte occidental, y como esas negociaciones no funcionaron, se produjo, no lo puse acá, pero se produjo en el 410 el saqueo de Roma, ¿sí? Alarico muere poco tiempo después, lo sucede Ataulfo, y Ataulfo sale de Italia con todo el contingente visigótico y se dirige a la Galia, donde negocia con otros personajes, ¿sí? Con otros personajes de la aristocracia local. Finalmente, Ataulfo va a morir en Barcelona asesinado, ¿sí? Y los visigodos cruzaron también a Hispania a las órdenes de el patricio Constante, que fue uno de los últimos generales importantes del Imperio Romano Occidental, que es el que los envía a la península ibérica para detener justamente a los suevos, vándalos y alanos. Por eso después los envía a llamar y les permite establecerse en esa región del sur de la Galia.
Yo acá puse unos fragmentos de algunas fuentes que reflejan este proceso tan complejo, ¿no? Valia, que le sucedió en el reino a Ataulfo, concertada enseguida la paz con el patricio Constancio, hace la guerra a los alanos y a los vándalos silingos que ocupaban la Lusitania y la Bética. En otro fragmento de la crónica de Idacio leemos: Valia, el rey de los godos, en el nombre de los romanos, ¿sí? Produjo grandes matanzas a los bárbaros en las Hispanias, ¿sí? Y en otro fragmento de la misma crónica, la crónica de Idacio, leemos que los godos, interrumpida la guerra que estaban haciendo y llamados por Constancio a las Galias, reciben de él y ocupan en la Aquitania la región que se extiende de Tolosa al océano, ¿sí? Vamos a tener en otra fuente de mediados del siglo V, la crónica gálica del 452, una frase muy concisa, que es Aquitania Gotis Tradita, es decir, Aquitania les es entregada, le es entregada a los godos, ¿sí? Y en otra fuente, que son los fragmentos de Olimpiodoro de Tebas, ¿sí? Que yo mencionaba ayer que Olimpiodoro, junto con Eunapio de Sardes, Prisco de Panio y Malco de Filadelfia, forman este grupo que es conocido como los historiadores clasicistas fragmentarios, ¿sí? Porque sus historias se perdieron, pero sobrevivieron en forma de fragmentos en otras fuentes. Y un historiador, Roger Blockley, hizo hasta el momento, si no me equivoco, la edición crítica de estos fragmentos con traducción y comentario más completa, ¿sí? Entonces, Olimpiodoro menciona en un fragmento que los godos reciben granos y podrían labrar la tierra, ¿no? de la Galia a través de un acuerdo que hicieron, ¿no? con las autoridades imperiales. Y por eso permitían a Gala Placidia, que era la hermana del emperador Honorio, le permitían que regresase con él, ¿sí? Bueno, eso es lo que nos dice Olimpiodoro. Gala Placidia tuvo un hijo con Ataulfo, este rey godo que murió, pero ese hijo también pereció, ¿sí? Es lo que sabemos. Con posterioridad, y para cerrar el paréntesis Gala Placidia va a ser la madre del futuro emperador Valentiniano III, ¿sí? A raíz de su vínculo con Constancio, que es el que les otorga el permiso para asentarse en Aquitania a los visigodos. Bien, vamos a tener también el establecimiento de los burgundios, ¿sí? Que es un caso curioso, ¿no? Porque para el 413, y en el contexto de la usurpación de Jovino, los burgundios ocupaban una parte de la Galia próxima al río Rin. Se obtuvieron una parte de la Galia. Esto nos lo dice la crónica de Próspero. En otra entrada, en referencia al año 435, tenemos que dice que al mismo tiempo Ezio destruyó en batalla a Gundicarius, el rey de los burgundios que estaba viviendo en Galia, y le concedió la paz que tanto buscaba. Pero Gundicarius no disfrutó de esta paz por mucho tiempo, ya que los hunos devastaron por completo a su estirpe y a él, ¿sí? Aparentemente, estos burgundios estaban llevando a cabo algún tipo de extorsión, de problemas, ¿sí? En relación a la población local de ese sector de la Galia, y por ello la fuente menciona a los hunos. ¿Por qué? Porque Flavio Ezio utilizaba en un momento, por mucho tiempo utilizó a contingentes de hunos, ¿sí? como parte de su ejército. Y en otra entrada de la crónica gálica del 452 vemos que Sapaudia, que era una parte,
de la Galia, Sapaudia, digamos, les es dada a los burgundios para que dividan la tierra con los habitantes, con sus habitantes, la gente que ya vivía ahí. Otro caso es el de los alanos, en el sur de la Galia también, y más o menos para la misma época, entre el 440 y el 442. La crónica gálica del 452 menciona que, habiendo sido divididos, los campos desiertos de la ciudad de Valentina son cedidos a los alanos, quienes estaban al mando de Zambida. Fin de la cita. Y en otro fragmento leemos que los alanos, a quienes les fueron entregadas tierras divididas por el patricio Aecio con sus habitantes, en lo más lejano de la Galia, subyugan a los que resisten por las armas y, habiendo sido expulsados los propietarios, obtienen la posesión de la tierra por la fuerza. Un historiador, Vincent Burns, nos dice que todos estos grupos fueron poco a poco siendo establecidos en el sur de la Galia para que se vigilasen entre sí, ¿sí? Como una suerte de estrategia que utilizaba el imperio, ¿no? Porque recuerden que estaban los visigodos, después se establecen los burgundios, después los alanos, y otros historiadores mencionan que esto formaba parte de una estrategia que tenía Aecio, también Flavio Aecio, para ir asegurándose contingentes militares, especialmente tras la ruptura de relaciones que él tuvo con Atila y con los hunos, ¿sí? Bien. Bueno, para el 429, el cruce de los vándalos a África, los vándalos continuaban en la península ibérica, ¿sí? Y unos años más tarde, y ahí hay un error por parte mía, no es el 439, es el 435, se hizo la paz con los vándalos y se les otorgó una parte de África para que habitaran allí. Los vándalos y antes que ellos, los godos de Alarico intentó cruzar a África y eso salió mal. Muchos de estos grupos tenían la idea de cruzar a África porque era una región muy rica, ¿sí? El norte de África. Y en este caso lo logran los vándalos. Y por eso, después muchos, los vándalos van a lograr hacerse con el control de esa región y de tanto en tanto van a extorsionar y van a perjudicar a las autoridades del imperio, por ejemplo, impidiendo el envío del grano de África, ¿sí? Al continente. Por eso, algunos de los últimos emperadores de Occidente, como Mayoriano, por ejemplo, van a intentar recuperar África a toda costa, pero no van a poder, por alguna u otra cosa, no van a poder, por intrigas, por una mala estrategia, por inconvenientes en la logística, etc. Finalmente, a eso lo va a lograr Justiniano ya en el siglo VI, ¿no? Va a lograr capturar África, recuperar África, perdón. Pero bueno. Entonces, como cambios económicos y sociales que como parte del impacto de las migraciones, digamos que la llegada de estos pueblos no son la única causa de estos cambios socioeconómicos. O sea, digamos que afectaron la presencia de estos grupos, tuvo, si se quiere, desencadenantes indirectos porque muchos de estos cambios ya se venían produciendo desde el siglo XIII, especialmente en la sociedad romana. Sí vamos a tener, por ejemplo, que la presión fiscal va a ser un problema, ¿sí? Como así también la pérdida de interés en la moneda por la depreciación casi continua de la moneda romana. Por eso, por ejemplo, se hacían los pagos en especie al ejército en muchas ocasiones, ¿sí? Todo ello va también a provocar actividades de bandidaje en las cuales muchas veces estos grupos que desarrollaban este bandidaje también pactaban con grupos bárbaros, ¿sí?
En algunos casos participaban de las vagaudas. Por ejemplo, este fue el caso de las vagaudas de Hispania del siglo V, ¿sí? Y hay una vagauda que se desarrolla en la Tarraconensis, ¿sí? Por ejemplo, donde colaboran los suevos con los líderes locales, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero por otra parte, desde el punto de vista económico, estos grupos situados en la frontera o más allá de la frontera, ¿sí? Con proximidad al limes, van a demandar productos romanos, ¿sí? Y a cambio, el mundo romano recibía ámbar, pieles o esclavos. Hay que tener en cuenta que en la frontera, en este limes, ¿sí? La frontera norte, se desarrollaban puestos fronterizos con proximidad a los castras que había en la frontera, ¿sí? Con lo cual se iban desarrollando, si se quiere, se iban desarrollando poblaciones y ciudades, ¿sí? Que formaban parte de este comercio fronterizo, que muchas veces servía obviamente para mantener a estos grupos también de la ETI y a la población, digamos, que estaba viviendo, perdón, a los grupos militares que ocupaban los castras, ¿sí? Las fortalezas, ¿sí? Obviamente no todo fue maravilla, no todo fue una maravilla ni mucho menos, porque muchos lugares y rutas comerciales sí se vieron afectadas por las migraciones, ¿sí? Sobre todo por el pase, sí, la migración de estos suevos, vándalos, alanos y godos, ¿sí? Todo ello hizo que en muchos lugares acabaran organizándose de modo autárquico. Por eso hablamos de este regreso al trueque, ¿sí? En muchas partes. Conforme el Imperio Romano de Occidente va perdiendo territorios porque los va cediendo a muchos de estos pueblos, asimismo el imperio va perdiendo el control, ¿no? De muchas de estas regiones. Y acá puse otro mapa para para que intentemos orientarnos un poco con esto que les decía del asentamiento de los godos, el asentamiento de los alanos, el asentamiento de los burgundios. Y acá podemos ver, ¿no?, este asentamiento visigodo original en la Galia y cómo poco a poco se fueron extendiendo durante el siglo V, fueron extendiendo su control, su dominio. Vamos a tener la región ocupada por los burgundios, que también lograron una cierta extensión territorial o un cierto dominio territorial. Y esta zona que está en naranja también representa la influencia o el control que llegaron a ejercer los visigodos en Hispania antes de establecerse definitivamente en Hispania, ¿sí? O sea, durante el siglo V, como yo les decía, que ellos van a pactar, o mejor dicho, las autoridades imperiales van a pactar numerosas veces con los visigodos, en especial algunos de los últimos emperadores, ¿sí? Van a enviarlos numerosas veces a Hispania justamente para detener al resto, o digamos para que detengan las vagaudas, que eran esta suerte, y lo estoy sintetizando, ¿no?, esta suerte de revueltas sociales, y para detener también a otros grupos como los suevos, ¿sí? Por ejemplo. Pero no se establecían ahí definitivamente en Hispania, ¿sí? Algunos autores por eso van a hablar de que los visigodos se convirtieron en el brazo armado del Imperio Romano Occidental, ¿sí? Por ejemplo, porque los van a utilizar numerosas veces, ¿sí? Bien, y esto ya sería el Imperio Romano en la época de Mayoriano, ¿sí? Mayoriano reinó en el 456 al 461 aproximadamente, y vemos cómo solamente Italia aparece bajo, bueno, Italia y una parte aquí de Iliria,
bajo el dominio romano. Bien, y ya para ir cerrando, me quedan unos minutos. ¿Cómo fueron las últimas décadas de este imperio de Occidente en este largo siglo V? Se caracterizaron por el impacto en la política que tuvieron estos grupos, ¿sí? Los bárbaros, y por el desarrollo de estas usurpaciones. Ya hablé de cómo el ejército va reclutando a estos grupos o cómo estos grupos se integran al ejército. Por eso también muchos autores hablan de cómo el ejército se barbariza. Se habla de la barbarización del ejército romano occidental. Bien. Este periodo se va a caracterizar en el occidente romano por numerosas crisis políticas, ¿sí? En las cuales estos grupos se involucraban cada vez con mayor frecuencia. Por ejemplo, en la época de Teodosio, a fines del siglo IV, vamos a tener las usurpaciones de Magno Máximo y la que les mencioné de Arbogasto y Eugenio contra Valentiniano III, pero que, digamos, Valentiniano II, que gobernaba Occidente, Teodosio gobernaba Oriente, y en ambos bandos, o sea, tanto en el bando de Teodosio como en el bando de Magno Máximo y en el de Arbogasto, van a participar grupos de bárbaros. De hecho, hay un fragmento de la Nueva Historia de Zósimo, si no me equivoco, que decía que Teodosio había enviado a varios líderes bárbaros, ¿sí? Justamente en las batallas contra Arbogasto, por ejemplo. Entre esos líderes ya aparece Alarico, que es el primer líder visigodo del que tenemos registro. En el gobierno de Arcadio, por ejemplo, recordemos, tras la muerte de Teodosio vamos a tener que el gobierno imperial se divide en Oriente y Occidente, ¿sí? Oriente es gobernado por su hijo Arcadio, Occidente es gobernado por su hijo Honorio. En el gobierno de Arcadio tenemos la revuelta de Gainas, de la que también hablé muy efímeramente ayer. Va a haber enfrentamientos con el Magister Utriusque Militia de Estiricón, que Estiricón fue un personaje muy importante que tuvo mucho poder en la corte occidental tras la muerte de Teodosio. O sea, Estiricón es considerado el que realmente tenía el poder para gobernar durante la minoría de edad de Honorio, por ejemplo. ¿Sí? O sea, Honorio era un emperador, entre comillas, débil, ¿sí? Y este gobierno de Honorio contó, fíjense, con las usurpaciones de Constantino III, que venía de las Islas Británicas, Constancio II, otro tal Máximo, otro tal Prisco Atalo, que era un aristócrata de la Galia que intentó pactar con los visigodos, con Ataulfo sobre todo, la de Jovino y la de Sebastianus, ¿sí? Ya en el gobierno de Valentiniano III, ya y centrándonos en Occidente, vamos a tener la de este personaje, Juan, ¿sí? Y allí también aparece en escena Flavio Aesio, ¿sí? Que ya comandaba grupos de hunos. Flavio Aesio yo lo menciono muchas veces, también es un personaje muy importante, también se lo considera como el último romano o uno de los últimos militares romanos capaces. Flavio Aesio pasó su juventud con los hunos y aprendió de ellos las tácticas de combate de caballería, ¿sí? Después los va a utilizar como mano de obra militar y tras la ruptura de estos vínculos entre Aesio y los hunos, Aesio va a comenzar a pactar con los visigodos, con los burgundios, va a ir, digamos, utilizando a todos estos grupos que también fue estableciendo él en la Galia. Otro personaje importante fue Ricimero, que tenía orígenes bárbaros, ¿sí?
y algunas fuentes, como vimos ayer, lo caracterizaban como bárbaro, como salvaje, vistiéndose con pieles, ¿sí? Ricimero fue un, entre comillas, creador de emperadores, ¿sí? Porque él le dio el apoyo a este Avito, que fue también un militar. Él le dio el apoyo militar a Mayoriano y a Livio Severo, por ejemplo. Vamos a tener el gobierno de Antemio, que fue un Augusto que fue enviado desde la corte oriental, desde la mitad oriental del imperio, que va a tener una rivalidad con Ricimero. Todo eso va a desembocar en guerras civiles o en enfrentamientos en Italia. Y los últimos emperadores, que cada uno gobernó muy poco tiempo, fueron Olibrio, Glicerio, Julio Nepo, que era otro emperador, entre comillas, legítimo, que venía con la legitimidad de Oriente, y el último emperador, Rómulo Augustulo, ¿sí? En esta etapa, y ya para ir terminando con las últimas décadas del Imperio de Occidente, en esta etapa lo que nosotros entendemos como Imperio Occidental se reducía a una serie de posesiones en Italia y algún que otro enclave en lo que es la Galia, ¿sí? Porque en el norte de la Galia también fueron teniendo cada vez más influencia los francos, ¿sí? Con Childerico y después con Clovis, ¿sí? Que ayer mencioné un poco a Childerico y el anillo, ¿sí? Que se encontró. Y Rómulo Augustulo es el que es depuesto en el 476, ¿sí? Por Odoacro, y que de ahí tenemos nosotros la famosa fecha, ¿no? Que siempre se habla, la Edad Media comienza en el 476, ¿no? Como una fecha para ayudarnos a periodizar, y se habla también tanto de la caída de Roma, es esta fecha, ¿no? Con la deposición del último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, que no contaba con la legitimidad del Imperio Oriental. Tenía legitimidad dudosa incluso. Y Odoacro lo depone y envía una embajada a Constantinopla para devolver los regalia imperiales, es decir, los símbolos de poder, los atributos del poder imperial que portaba el gobernante romano. Y bueno, una fuente, Malco de Filadelfia, nos dice, ¿no? Como en teoría la embajada esta lleva los regalia y lleva una carta en la que se le dice al emperador Zenón, que era el emperador de Oriente, que no hace falta que envíen otro Augusto a Occidente, ya con un solo emperador es suficiente. Y se le permite a Odoacro gobernar Italia como dux, ¿sí? Que después, obviamente, y para cerrar, no quiero enrollarme más con esto, unos años más tarde, la corte oriental va a tener problemas con los ostrogodos, que eran liderados por Teodorico el Grande, y por eso, para deshacerse, si se quiere, de los ostrogodos, digamos, el emperador de Oriente lo que va a ser enviarlo a Teodorico el Grande a Italia para que, entre comillas, la libere del usurpador Odoacro, pero era en realidad una jugada estratégica para alejarlos de las proximidades de Constantinopla, porque también Zenón se va a ver envuelto en negociaciones, en un ir y venir de negociaciones con los ostrogodos de Teodorico, ¿no? Pero bueno, así tenemos un mapa para cerrar de lo que quedó en Occidente y lo que quedó en Oriente a comienzos del siglo VI, ya con la división en reinos, ¿sí? En Occidente, ¿sí? El reino de los visigodos a comienzos del siglo VI, antes de la derrota que sufrieron a manos de los francos, el reino de los francos en el norte de la Galia, el de los burgundios, de los ostrogodos, ¿sí? Y en Oriente se conservaba obviamente la estructura con la división en diócesis y provincias del imperio. Bueno, muchas gracias por su atención.
voy a dejar de compartir